Mm. Así que, bueno, obviamente estar orando unos por otros, estar orando por las situaciones de traslado, las situaciones de salud, lo, muy, muy claro está el tema en el sur, se nota claramente, se ve por el tema de la nieve, por el hielo, por las dificultades, pero que no, que el invierno o el frío del invierno no invada nuestros corazones, sino que se puedan mantener ardiendo por la presencia Mm. del amor del Señor, de su Sí, gracia Padre, y por el poder de su Espíritu en nuestras vidas, a que arda el pesar fuego. de estas circunstancias, como decimos. Y unir a este momento de compartir la palabra, no olvidarnos de nuestros hermanos que están atravesando situaciones de salud, como mencionamos antes de comenzar la reunión con nuestro hermano ministro Jorge Camuso, que sigue internado Mm. con pronóstico bastante desfavorable, distintas digamos, operaciones o instancias médicas todavía le faltan, Mm. así que vamos a estar orando por él. Y hoy también por nuestro pastor Jorge Bacaro, que fue operado de una hernia que se está recuperando, pero vamos a seguir orando porque apareció un problemita respiratorio y no le quieren dar el alta hasta no estar seguros de que no sea una pulmonía o una neumonía. Así que oramos. Y yo mientras estaba viajando en el Sí, día de hoy, sí. le decía a mi esposa, bueno Señor, nuestros hermanos, hace rato que venimos diciendo esto, por lo menos yo lo vengo diciendo hace rato, Mm. los pastores ya estamos grandes y necesitamos generaciones que se levanten Mm. para que sigan predicando la palabra de Dios, porque bueno, van cayendo los soldados, uno un año, otro año, uno está con Luego. achaques, con el otro, entonces tenemos que ponerlo las pilas, los que son más jóvenes Mm. y los que estamos todavía, que podemos contar el cuento, bueno, no bajar los brazos y seguir puesta la mirada en el Señor, ¿no es cierto? Eh, y hablando de esto de la mirada del Señor y hablando un poco también lo que decía la pastora Alcira, yo también estuve inclinado a seguir con Hechos de los Apóstoles, así que bueno, dale vos, seguí preparando en los Hechos. Yo hoy, acordándome de lo que habíamos hablado, de que cuando fue dispersa la iglesia, la última vez que yo estuve con ustedes fue el domingo 9, y hablé de cuando estuvo dispersa la iglesia, que iban conversando, que iban predicando el Evangelio, los que iban perseguidos hablaban del Evangelio, o sea, tenían algo que compartir. Y en ese texto aparecía por primera vez el personaje de Saulo, que todos bien sabemos se iba a convertir en Pablo, un apóstol ciertamente muy resistido, en su tiempo fue muy resistido, muy controversial, y yo quisiera hoy tomar justamente una de sus propias palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, que a mí me gusta subir a la red, en el Facebook, en Instagram, todos los días que puedo, un texto, el texto bíblico, o es el texto bíblico del día o algún otro texto que el Señor pone en mi corazón. Y yo hoy justamente subí este texto y quisiera compartirlo, que es Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10, un texto muy conocido, que dice, no sé si lo ven, lo pueden leer, una confesión muy interesante del apóstol Pablo, que dice así, yo lo tengo en la versión, no es la versión 1995, pero está clarita, no hay mucha diferencia entre una versión y otra. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Está hablando de los otros apóstoles, de los apóstoles, digamos, originales, ¿no? Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Eh,
Y a mí me llamó la atención este texto. Bueno, muchas veces lo he predicado, debo confesar que esto de que el apóstol pueda decir, por la gracia de Dios soy lo que soy, ya por ahí tendríamos unos cuantos minutos para dedicarles al sermón. Pero anteriormente él se viene presentando y él dice que fue como el último, como un abortivo, como es que es el más insignificante de los apóstoles y que inclusive no se consideraba tal porque él persiguió. Dice, yo perseguí a la iglesia de Dios. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y al final dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y yo creo, hermanos, que este es el punto fundamental con el cual tenemos que seguir insistiendo en nuestra vida, en primer lugar, que todos los que hemos atravesado o el catolicismo, o que hemos venido de una iglesia legalista, es como que, no sé, ¿a usted le gusta el ajo? Sí, ¿Sí o no? sí. Hay un matrimonio en la iglesia que se mudó hace unos años, se mudó. Me acuerdo que estábamos haciendo coinonía allí en la iglesia, en el templo en Río Grande, estábamos sentados juntos. Y entonces mi esposa trajo las berenjenas que ella hace en escabeche, un escabeche especial, no es el escabeche tal y tradicional, sino que es una receta muy particular donde tiene algo de laurel, tiene Provenzal se ajo, llama. provenzal, ¿no? Claro, y el hermano cuando vio las berenjenas con el ajo, no el ajo, no el provenzal trucho, sino el ajo de verdad cortadito, se abalanzó y la esposa dice, ¡ni se te ocurra! Porque resulta que A ella ella no. no le gusta el ajo y él muere por el ajo. Y casi generamos un problema matrimonial ahí, ¿no? Pero diga él que fue en broma, algunos que están ahí se van a acordar de quién estoy hablando. Pero si yo como ajo y usted no, y yo los voy a saludar y tengo olor a ajo, aunque me tape la boca y me ponga menta, el ajo se respira por todos lados, porque usted después transpira ajo. Lo mismo cuando come mandarina. Usted puede negarle a alguien que Estuvo comió comiendo. mandarina y no se lavó las manos, y aunque se lava las manos, y usted huele a mandarina. Bueno, cuando nosotros venimos de lugares de la ley, de los asesinos de la gracia, de los que no se saben nacidos en la gracia del Señor, brota el legalismo, aunque no quieran. Y yo debo reconocer que como dicen nuestros hermanos y las personas que practican o que lamentablemente padecen la enfermedad del alcoholismo, cuando van a Alcohólicos Anónimos dicen, solo por hoy. Ellos agradecen el no beber, pero día a día. Dice, solo por hoy doy gracias que puedo superar esta enfermedad. Y los que venimos del legalismo deberíamos acostumbrarnos a analizarnos cada día y decir, solo por hoy, Señor, si no fuera por tu gracia, no podríamos estar. Recién antes de la conversación por el Zoom, hablábamos con nuestros hermanos en Esquel, con Abelardo, con Lili, con Liliana, y también mencionábamos algo así, de los días oscuros que a veces tenemos, de los días donde nuestro carácter se manifiesta con altibajos, donde no nos salen las cosas como quisiéramos, donde nos mostramos tal como somos, con nuestras grietas, con nuestras arrugas, con nuestras heridas, aún a veces no sanadas, y eso no quiere decir que el Señor no está obrando en nosotros. Y yo agradezco al Señor que nos haya cobijado en una congregación, y no digo porque sea Alit o porque Alit es mejor que ninguna, no, es igual que todas, nada más que en este lugar donde el Señor nos ha cobijado y nos ha llamado y nos ha convocado, la iglesia de Dios, podemos expresar esta riqueza de la gracia del Señor y aceptarnos tal como somos, porque en algunos lugares, si usted llega a decir que tuvo un día malo, un día atravesado, una situación donde su carácter por ahí explotó,
lo estarían juzgando y lo estarían condenando y diciendo, a vos te Sí, falta oración, a vos te faltó la estás en fe, pecado. vos estás en pecado, por algo será, etcétera, etcétera, y las etcétera que vienen. Y a mí me gustaría justamente tomar de esto de Pablo y decir, pero por la gracia, mire que ¿quién lo está diciendo? Pablo. Yo me acuerdo, no sé si Alcira se acuerda cuando estábamos en una clase allí en Pellegrini 720, donde teníamos el seminario en un departamento prestado. Vino un hermano de misiones a escuchar la palabra y estábamos hablando de Pablo, y estábamos dando el pensamiento paulino. Y a mí se me ocurrió decir que lo que verdaderamente era Pablo, Pablo era un hombre convertido al Señor, entregado, pero no dejó de ser nunca fariseo ni chinchudo. Pablo era una persona chinchuda, ¿eh? A él no le iba a andar con vuelta y él te lo iba a dar. Justo hoy se habló de Bernabé. Bueno, justamente con Bernabé se pelearon cara a cara y dejaron de ser compañeros en la misión. Uno fue para un lado y otro fue para otro. ¿Por quién? Por Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Porque Juan Marcos lo dejó varado en el primer viaje misionero. Juan Marcos dijo, esto no es para mí, y se pegó la vuelta y se volvió. Y Pablo no se lo perdonó. Y cuando van a organizar el segundo viaje, Bernabé le dice a Pablo, bueno, vamos, va a venir Juan Marcos. Y dice, de ninguna manera. Esa persona a mí no me sirve. Era chinchudo. Y le Lo hizo que la no quiere cruz. decir, lo que no quiere decir que después cambiaba de opinión. Y de hecho cambió de opinión porque al final de su ministerio Pablo dice, tráigamelo a Juan Marco que lo necesito. O sea, él terminaba reconociendo y cambiaba, pero eso no quita de que era chinchudo. Y no es ni más santo, ni más salvo, ni menos salvo. Es así. Y esto yo quisiera que nosotros mismos lo internalizáramos de tal manera que reconociéramos en nuestra vida, en nuestro camino del Señor, que es un punto, que uno podría decir, es un punto débil. No, al contrario, es una fortaleza que tenemos para compartir, tanto aquí que estamos nosotros en Villa Gesell, ustedes en Esquel, ustedes hermanos en Río Grande, porque no todos lugares se predica o se vive esta gracia del Señor, que no es en vano y que siempre es la gracia del Señor, el favor inmerecido del Señor. Todo lo que yo hago, todo lo que tú haces, todo lo que podemos servir al Señor, es gracias a la gracia del Señor. No porque usted es mejor o porque yo soy mejor. No porque yo oro más o porque usted ora más. No porque usted ora mejor o yo oro mejor. No. Saquémonos, hermano, ese modelo que tenemos preestablecido ya como impreso de que porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo. No, no. Esto no quiere decir que no hay que orar. Esto no quiere decir que no hay que ayunar o no hay que tener nuestro tiempo devocional y de profundidad de las escrituras, porque si no profundizamos en las escrituras estamos siempre en la superficie, siempre nuestro nivel de crecimiento y de madurez va a ser limitado y muy básico, pero el vivir conscientes de que, como dijo Pablo, soy lo que soy por la gracia. Si usted y yo, cada uno, ¿no? Tuviéramos que decir delante del Señor, soy lo que soy por la gracia del Señor. ¿Qué diríamos? ¿Cuál sería nuestro resultado? Nada, sí. Y no le agregue ningún aditamento negativo. Deje que corra la gracia del Señor por su vida. Y tome eso y compártalo con otros. Esto mismo que acabamos de mencionar, de reconocernos falibles, de reconocer que hay días que amanecemos distintos, torcidos o desanimados o con dolores. Vengo o venimos, por lo menos mi esposa y yo, de un evangelio donde tomar una aspirina era pecado. Venimos de que si me pescaban, porque era así, uno terminaba siendo hipócrita, porque yo tenía que tomar mi medicación contra el asma, pero si me llegaban a ver, me juzgaban. O sea, por eso digo que hoy quizás no estamos en ese extremo, ¿no es cierto? Hoy obviamente que no, porque creemos gracias al Señor la Estamos medicina sanos, estamos
Gracias a Dios por los médicos, como decía nuestra hermana Linda, que yo no te digo de besarle la mano al médico, pero como estaba agradecida nuestra hermana del profesional que había intervenido, ya no estamos discutiendo esas cosas, pero cuidado, puede ser que estemos arrastrando otras que no interviene la gracia del Señor y es automático. Cuando deja de intervenir, no es porque la gracia del Señor no intervenga, sino es porque nosotros le ponemos un tope, aparece el legalismo, aparece la meritocracia, aparece el mérito porque yo soy mejor que vos. A mí el Señor me bendijo porque vos tal y tal. Se entiende lo que quiero reflejar, ¿no? Es decir, no nos pongamos en ningún nivel de competencia. Si a mi hermano, si a mi hermana, una bendición vino porque el Señor quiso dársela y a mí no, no nos comparemos. Ninguna comparación es buena, pero sí debemos mirarnos en la palabra del Señor y yo quisiera poder decir, Señor, hoy por tu gracia soy lo que soy. Al menos, como decíamos recién, sin mirar atrás, seguir al Señor, pero sí miro atrás para decir, Señor, de ahí tú me has sacado. Y como tú me sacaste ahí, yo quiero compartir esto con las personas que tienen un evangelio distinto, que tienen un evangelio de méritos, de reglas, ni hablar de la teología de la prosperidad, ni hablar de eso, pero también tenemos que hablar de aquellos que encubiertamente, en alguna medida, por ejercicios espirituales, se creen que son mejores. Y entonces no es que lo dicen, pero en alguna medida te lo termina enrostrando. Cuando entramos en esas carreras, en esas búsquedas, en esas espiritualizaciones, donde detrás de cada baldosa hay un demonio, donde Dios te da a vos la visión de cuántos demonios tiene el otro. Cuidado, cuidado, cuidado con esa cosa, porque no estamos hablando ni del Evangelio del Señor, ni mucho menos de su gracia. A cada uno el Señor le ha dado conforme a su gracia los dones, para que los ejerzamos para la gloria del Señor dentro del cuerpo de Cristo y para la edificación de su iglesia, no para la gloria de ninguno de nosotros. Así que si yo hoy puedo compartir con ustedes este mensaje es porque el Señor me ha dado esa gracia, no porque soy mejor, no, ojalá pudiera hacerlo mejor, que es otra cosa, pero no porque soy mejor que nadie. Y Dios te ha dado un don que te lo ha dado a ti y eres exclusivo de la gracia del Señor para tu vida. Y en ese ambiente yo quiero hoy alentarlos y alentarnos mutuamente, a pesar de este cruel invierno, a pesar de que las circunstancias no son como hubiéramos querido para nuestra Argentina, seguir creciendo en esta gracia del Señor, en el amor, en comprendernos unos a otros. Yo sinceramente, sí tendría que pensar como pensaba cuando era un legalista, y no me avergüenzo de decirlo. Hoy en vez de ser un mensaje de ánimo, de gracia y de misericordia y de comprendernos tal como somos, hoy aprovechando mi situación estaría dando con un caño a los hermanos que no fueron al culto en Río Grande. Pero ¿qué pasaría con eso? Estarían recibiendo los palos los hermanos que fueron, no los que no fueron. Entonces eso, y yo lo he hecho por mucho tiempo y me arrepiento, y gracias al Señor me pude arrepentir también con los hermanos que antes los había garroteado, con una mala praxis de la palabra del Señor. Por eso quiero alentarles a que nos pongamos con esta riqueza que tenemos. Valga que usted mañana le comparta una pizquita de esta gracia del Señor con aquellos que usted pueda transmitirle, van a ver en usted. No le digo que comió ajo o comió mandarina, porque por ahí si a usted no le gusta, no va a ser bueno. Pero se transmite esa gracia de amor. Como dice su palabra, exactamente. Se daban cuenta la gente cuando veían a los discípulos y decían, nos damos cuenta de que esta gente estuvo con Jesús. Y yo creo que eso es lo que estamos necesitando. Que nuestros hermanos en Río Grande, que nuestros hermanos en Gesell, que nuestros hermanos en Esquel, o sea, todos aquellos que se acerquen a nosotros
puedan experimentar que la gracia del Señor no ha sido en vano con nosotros, que sigue trabajando y que sigue transformándonos. Porque hay otra de esas cosas que me animan. Señor, cada día tenemos que transformarnos más a tu imagen, a la estatura de la plenitud de Cristo. Sí. Y es difícil, pero por la gracia del Señor lo vamos a hacer. Que el Señor les bendiga y repito el texto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y al final dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que el Señor le bendiga y que podamos esta semana compartir, transmitir esa gracia para con otros que tanto la necesitan. Muchas Amén. bendiciones. Amén. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor.